El anticristo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 22, el apóstol hace énfasis en ese término, cuando dice de la manera siguiente: ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Como siempre, regálenos un me gusta, una opinión, cualquier cosa, estamos para servirle. Síganos como siempre en nuestras plataformas. Entramos a este tema porque es muy importante y vamos a iniciar diciendo: no hay en la Biblia, en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento, no existe un estudio formal del personaje del anticristo. No está. Solamente Juan hace uso de este término. Nada más Juan, 5 veces. 4 en su primera epístola y 1 en su segunda epístola. Eso es todo lo que hay del anticristo en el Nuevo Testamento. Ahora, si no existe una enseñanza formal de un personaje que se llama anticristo, ¿qué podemos entender? ¿Que los otros escritores de todo el Nuevo Testamento no lo supieron? ¿No lo entendieron? ¿Y solamente Juan lo entendió? ¿Y solamente Juan habla de un personaje que es anticristo? Usted tiene la mejor opinión. El tema del anticristo ha servido para escribir muchos tratados, muchos libros de gente estudiosa en la materia. Ha servido para muchas, como dijéramos, especulaciones, para sensacionalismos, y todos pueden escribir tantas cosas de tantos sabores, de tantos colores. Su servidor no piensa llegar hasta allá. Yo solamente intento anunciar, decir, enseñar una cosa sencilla, que se pueda entender, que se pueda digerir en poco tiempo y, como podríamos decir, sin tanto esfuerzo. Es de llamar la atención que solo Juan usa el término anticristo. Como dije hace un momento, los demás no lo usaron. Anticristo no es una palabra de misterio, no es una palabra para meterse en las profundidades teológicas. Simplemente es un término como decir geometría, como decir aritmética, como decir geología. Es un término. Bueno, ¿y qué quiere decir ese término? Anticristo. Usted pregunte, estudie, infórmese, y la palabra anticristo, una cosa tan simple, quiere decir contra Cristo. ¿Qué hizo Juan? Señalar en sus epístolas los que estaban contra Cristo, y a Juan le pareció correcto usar el término anticristo. ¿Qué puedo decir de esto? Pues que Juan lo usó bien, no está incorrecto, pero los demás escritores de la Biblia no lo quisieron poner. También están en su derecho y también lo hicieron correcto en la forma que se expresaron, ¿verdad? Lo hicieron bien, pero Juan quiso usar el término anticristo, y como dije, de este término se quiere sacar profundidades grandes. Pues, como dije hace un momento, yo no intento llegar a esas profundidades. Yo solamente quiero extraer lo que nada más dice aquí la Escritura. Y no dice otra cosa, y como dije al principio, no hay un estudio formal. Si estudiamos el bautismo en la Biblia, es un estudio formal. Si nosotros estudiamos el arrepentimiento, es un estudio formal, tiene pies y cabeza, y todos los estudios bíblicos tienen pies y cabeza. Pero el anticristo no tiene pies y cabeza, porque está hablando de un personaje
que se está sacando de la palabra anticristo. Eso ya pues cada quien. Yo solamente le puedo decir a usted lo siguiente. Usted y yo sabemos que la palabra anti es contra. Y Juan lo usó así, contra Cristo. Ahora usted tiene la última palabra. ¿Se puede sacar una persona anticristo? ¿Es una persona? ¿Verdad que no? Anticristo solamente es un señalamiento de lo que sí hace una persona. ¿Y qué es lo que hacía la persona? Estaba contra Cristo. Y de la palabra contra Cristo, pues no es un personaje. Entonces no le podemos dar vida a una persona y luego decir que esa persona va a hacer esto, esto y esto y esto y esto y tantos escritos y tantos estudios. No, solamente es contra Cristo y como dije ya varias veces, contra Cristo no es un personaje. Si una persona que explica, que anuncia, que dice contra Cristo. Ahora, veamos. ¿Cuántas personas estuvieron contra Cristo en todo el Nuevo Testamento? Especialmente los 4 evangelios. ¿Cómo cuántas personas? Infinidad. Entonces, todas aquellas personas que estuvieron contra Cristo, según el pensamiento de Juan, ¿cómo les llamaría? Anticristo. Anticristos, ¿por qué? Porque están llenando ese término con su esencia, con su substancia de estar contra Cristo. Pero aquellos no lo usaron. Y lo usaron de otra manera. Lo usaron bien, lo hicieron bien. Así es de que nos toca a nosotros estudiar un poquito más. Por ejemplo, ve usted, en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, dice, es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir. Así también, al presente, han comenzado a ser muchos anticristos. Note usted cómo se maneja un singular, pero al mismo tiempo se maneja un plural. Es un cuerpo de muchos. Por ejemplo, la palabra iglesia es un singular, pero está hablando, ese singular está hablando de un plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, es un singular, pero está hablando y denotando un plural. Entonces lo que se está manejando aquí simplemente es lo mismo. Es lo mismo y usted lo está viendo en esta parte. Hay un verso aquí mismo en la segunda carta de Juan que lo especifica de una manera enfática. Oiga, se lo leo. Dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es engañador. Es el anticristo. Ahí tiene usted plural y singular. Muchos engañadores. Este tal es el anticristo. Si fueran cosas separadas, entonces tendrían que estar separadas, pero no están separadas. Habremos de hacer notar que muchos escritores en todo el tiempo, desde la iglesia primitiva, han ocupado la palabra anticristo de una manera colectiva. Usted lo puede checar, escritores de todo sabores, como dije al principio, pero también lo han puesto de una manera individual. Cuando Pablo hablaba de la iglesia, pues lo hacía en términos de singulares, pero lo que estaba dando a entender era lo que estaba pasando a miles y cientos de personas. Entonces lo que hace Juan, pues es usarlo de una manera análoga, de una manera parecida. Entonces, veamos, si el escritor de Juan, o sea, en su primera y segunda carta, lo está viendo de esa manera, nosotros, ¿por qué le habremos de poner más? ¿O por qué le habremos de quitar? Si Juan solamente está usando el término anticristo, y no vamos a hacer de un término un personaje y darle vida a un personaje que va a hacer y deshacer lo que usted ha escuchado. Sabemos
creo que todos de alguna manera, los que leemos la palabra de Dios, los que nos interesamos en ello, pues conocemos lateralmente muchas cosas que tienen que ver. Yo le puedo decir a usted que el apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses, se lo leo a usted, algo similar. Y usted, como dije, usted tiene la última palabra. Ve lo que escribe Pablo. Dice: entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note que llama la palabra inicuo, que usted lo vamos a leer al final. Traigo aquí un comentario de Robertson y vamos a leer qué es lo que piensan los estudiosos de este tanto que le estoy leyendo a usted. Y dice el verso siguiente: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos. No tiene usted que hacer otra cosa. Nada más abra su Biblia en casita, en Mateo 24, y dice lo mismo. Vendrán muchos Cristos diciendo yo soy el Cristo, engañarán aún a los escogidos con milagros mentirosos. Allá está el anticristo también. Solamente que Jesús no usó ese término, no lo usó, y no por eso está mal. No lo usó porque tuvo otra manera de expresión que no era la de Juan, y Juan lo usó de otra manera. ¿Por qué no dejamos que cada quien se exprese de la manera que guste expresarse y que nos den a entender una sola enseñanza y no se desbaraten las enseñanzas para un lado y para otro, y sobre todo pues confundiendo a veces más de la cuenta? ¿Correcto? Un dato que usted puede encontrar con toda facilidad, que la palabra anticristo está asociada todo el tiempo en las cartas de Juan con los que hacen mal. Ese es el asunto. El anticristo está ocupando a los predicadores falsos. ¿Por qué tienen una funcionalidad? Pues son anticristos. ¿En qué está lo difícil? Está sencillo de entender en todas formas. Por ejemplo, vea esto. Un sumo sacerdote manda bofetear a Pablo y le dice: Pablo, tú eres una pared blanqueada, etcétera, etcétera. La pregunta: ¿y por qué lo mandó golpear? Pues porque era anticristo. Ni modo que anticristo era Pablo. No, lo mandó golpear. Ahora le quiero aclarar una cosa. Pablo también fue un anticristo. ¿Quién era Pablo antes de que se entregara a Cristo? Más bien antes de que Cristo se le apareciera rumbo a Damasco. ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia, lo dice él. Yo fui malo, fui perverso, perseguí la iglesia, no merezco el ministerio, pero el Señor me tuvo misericordia. ¿Qué era Pablo? ¿Un qué? En boca de Juan era un anticristo. Ahora, se convierte Pablo, llega al ministerio. ¿Era anticristo otra vez? ¿Verdad que no? No era anticristo. Entonces anticristo es el que está contra Cristo. Al mismo Cristo le dijeron: demonio tienes. Está contra Cristo, ¿sí? Le pusieron la corona de espinas, lo bofetearon y todo. A ver, tú eres el rey. Ahí está el rey, ahí está tu corona. ¿Quiénes eran? Anticristos. Vea, le dicen allá ante Pilato: mátalo, crucifícalo, y mátalo, crucifícalo. ¿Qué eran? Anticristos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que es una palabra que denota una acción, en este caso contra Cristo, y que Juan la usó correctamente. Y como dije allá, Pablo la usa en términos del inicuo, ¿sí? Y Juan lo usa en otro sentido, ¿verdad? Anticristo. Dejemos al uno en su interpretación, dejemos al otro en su interpretación, puesto que están los dos en lo correcto. ¿Correcto? Ahora, veamos una lectura que me voy a permitir leer de un comentario, nomás que como la letra es muy chiquita y mis ojos también,
pues vamos a leerlo, pero quisiera presentarlo. Es comentario al texto griego del Nuevo Testamento por Robertson. Entonces, no vamos a decir que el escritor de estos comentarios, pues que era ingenuo y que no entendía. De este mismo pasaje de Pablo, y que es el contenido que tiene la epístola de Juan, vea lo que dice este escritor. Dice, si algo lo quiere ver, después lo puede usted mirar con la cita de Tesalonicenses. Dice así, en primera de Juan 2:18 se nos advierte acerca de los muchos anticristos. Ahí lo tiene usted. Algunos de los cuales ya han venido, lo mismo que leímos en Juan, primera de Juan. Por ello no está claro si Pablo tiene en mente solo a un individuo o a varios. Ahí lo tiene usted. No queda claro. Y nosotros para nosotros iba a estar claro. Pues no. Ahora vea usted lo que dice aquí. Frame, un teólogo, dice así. Argumenta en favor de una combinación de Belial y Anticristo como la explicación del lenguaje de Pablo. Pero toda esta cuestión es dejada por Pablo en una forma tan inconcreta, al buen entendedor, pocas palabras, tan inconcreta que apenas si podemos tener la esperanza de aclararla. Es posible que sus propias enseñanzas, dice, mientras estaba con ellos, dieran a sus lectores una clave que nosotros no tenemos. Con eso, vea usted en un comentario del griego del Nuevo Testamento por un teólogo, por una persona de alto nivel, dice que no hay nada. Dice que hay un desbalanceo allí de entendimiento, que el mismo Pablo no dejó aclarada ninguna situación, que quizá había una clave y que aquella clave aquellos de aquel pasado la entendieron, pero que nosotros no tenemos ninguna clave. ¿Cómo quedamos? Ajustarnos a lo que está aquí. No hay más. No podemos inventar para arriba y para abajo. Se vale. Eso cada quien lo puede hacer, pero nosotros no podemos hacerlo. Nosotros vamos a ajustarnos aquí. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios y no podemos invitarle, es decir, aumentarle. Acuérdense de la sentencia. Por lo que toca a nosotros, el anticristo es un cúmulo de gente contra Cristo, que se puede decir en términos singular, hablando de un plural, ¿sí? Así es de que están servidos, están atendidos y esperamos que a la próxima, todavía no se define qué tema tendremos, pero se hará, se dirá, se enseñará un tema de mucha importancia, sin duda alguna. Por ahora, siempre regálenos un me gusta, ¿sí? Denos su opinión, estaremos siempre para servirle. Y de paso, quiero agradecer a todas las personas que me hacen favor de comunicarse con nosotros por los estudios que están leyendo. Y claro que a mí me da mucho gusto que estos estudios estén llegando a muchas partes y que me hagan saber su gratitud. Les agradezco muchísimo. Que Dios les bendiga a todos ustedes y hasta la próxima.